Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que cada sábado compartimos con ustedes libros. Este día vamos a hablar y le vamos a dar continuidad a el libro Alicia en el País de las Maravillas. Pero antes siempre tenemos la dinámica de compartir con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, ya sea acá en la caja de comentarios en el canal de YouTube, o también lo podemos hacer a través del número telefónico 7351-8586 a través, o si no, también en la nueva aplicación que todo el mundo está usando y que todos ya deben de conocer, que se conoce como Telegram, en el cual también nos pueden agregar en Telegram y también podemos tener esa interacción con todos ustedes. Además, también tenemos las redes sociales en Facebook, Twitter y quiero ver Facebook, Twitter e Instagram. Exacto. Entonces, también es una plataforma en el cual también podemos compartir esas opiniones o podemos platicar también a través de estas redes sociales y también acá a través de mensajitos de texto en el canal de YouTube. También de recordarles de que nuestro canal siempre cada semana presenta que presentan aventuras. Entonces, esténse pendientes del canal porque cada semana tenemos una nueva aventura. Entonces, Libros en Movimiento, este día vamos a hablar, como al inicio de mencionaba, vamos a hablar acerca del libro donde nos habíamos quedado, que es Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es un libro de Lewis Carroll. Vamos a contextualizar un poco de lo que hemos hablado, en el cual es de la editorial Edith Math, en el cual ustedes pueden tener distintas editoriales o también pueden tener PDFs que pueden descargarlos o también lo pueden leer en línea. No sé si hay una, bueno, no recuerdo si, sí, en PDF lo pueden leer, pero si no, también tienen, bueno, en cada país o no sé si acá también se tienen diferentes editoriales en el cual ustedes pueden conseguir cualquier editorial que ustedes tengan y podamos tener esa lectura junto a todos ustedes. Es así que este día vamos a dar continuidad a Alicia en el País de las Maravillas porque nos habíamos quedado, vamos a hacer una recapitulación, habíamos leído el primer capítulo que se trataba, quiero ver, bueno, había una canción, luego encontramos el descenso por la madriguera, que recuerdan que es cuando Alicia llega al País de las Maravillas. Luego también habíamos quedado en el segundo capítulo que se llamaba Un mar de lágrimas, en donde ella se ponía a discutir por qué crecía, por qué era pequeña, etcétera. Y en el siguiente capítulo que hablamos acerca de la carrera del comité y un cuento largo que también nos parecía muy interesante porque era cómo se podía hacer una carrera en comité y decíamos que es el ingenio que tenía Alicia. Y luego de ahí, quiero ver, nos quedamos con el consejo enviado por el pequeño Bill, que nosotros nos preguntábamos que quién era Bill. Y nos dimos cuenta de que Bill era una lagartija. Y también nos quedamos en el consejo de una oruga, que acá encontramos un elemento bastante interesante, que le dice la oruga de que, o sea, no sabe quién es Alicia, pero ella sabe quién es Alicia. Y también recuerden que fumaba narguile, que era como sí, era como fumar, vean, y fumaba. Y también, quiero ver qué más, y hubo así como un diálogo entre la oruga y aquí también presentaron, o se presentó el gato sonriente, que es uno de los que decíamos que es un símbolo de Alicia, en el cual el gato sonriente lo que hacía era darle vida o manifestaba eso. Voy a ajustar la cámara, así que vamos a... Ok. Entonces tenemos problemas técnicos por ese momento. Vamos a cortar un ratito. No. ¿O no? Bueno, van a modificar un poquito ahí la imagen en todo lo que, por si ven una mano ahí, es porque tenemos problemas técnicos en el cual, no sé si ya se resuelven, pues si ustedes ven una mano ahí, no se vayan a asustar, porque era Alicia, no, mentira. Entonces, siempre cuando estamos en vivo, o sea, pasan estas cosas.
Entonces nos quedamos en este capítulo 4, en el cual hablaba sobre este consejo de la oruga, que es muy interesante, y nos quedamos en ese capítulo, en el cual vamos este día a hablar del capítulo 6. En este capítulo 6 se llama El cerdo y la pimienta. El cerdo y la pimienta, ustedes lo pueden encontrar en la página 77 de su libro. Puede ser que algunas editoriales estén antes o estén después, dependiendo si tienen prólogo, si no tienen prólogo, si tienen introducción, porque en mi caso sí tiene introducción y tiene prólogo, en el cual no sé si, dependiendo de la editorial, ustedes lo van a encontrar en esta página. Pero si ustedes utilizan este libro de Edith Matt, vamos a encontrarlo en la página 77. Pero si no, nos podemos ir al capítulo 6, en el cual se titula El cerdo y pimienta. Vamos a conocer un poco acerca de lo que nos quiere decir Alicia en este capítulo. Así que vamos a comenzar. Dice, durante unos minutos Alicia se quedó ante la casa. Recordemos que en el capítulo anterior Alicia había llegado a la casa, que no sabía de quién era, porque decía que no sé si recuerdan que hablaba de una casa que ella tenía curiosidad de entrar y que quería saber qué había ahí. Entonces, en esa continuación, recordemos que hemos retomado el capítulo anterior, o sea, se le da seguimiento. Entonces dice que Alicia se quedó ante la casa observándola y preguntándose qué podía hacer a continuación, cuando de repente un lacayo vestido de librera salió del bosque. Ella pensó que era un lacayo porque llevaba librea y que a juzgar por su cara le habría llamado pez. Ah, no, ese ya lo habíamos leído también, ya recordé. No, pues no. Entonces vamos por este capítulo, por el cerdo y la pimienta, en el cual ella se preguntaba que cuál era cuál era la casa y que ahí aparecía la reina roja, que era como también otro de los elementos que era otro de los elementos importantes dentro de Alicia. Ajá, entonces vamos por el capítulo 7. Diana Hidalgo, saludos. Hola Diana, estábamos comenzando con el capítulo 6, pero al leer la lectura me acordé de que esto ya habíamos leído, entonces entonces vamos por la página 87, en el cual es el capítulo 6, no, en el capítulo 7, que se llama Un té de locos. Recordemos, ¿sí? Recordemos de que entonces Alicia había llegado a la casita, había encontrado a los naipes, no se daban, eso es lo que menciona aquí y que recuerdo, y que supuestamente aparecía la reina roja, en el cual la invitó a un té. Entonces, este capítulo habla sobre un té de locos. Dice, delante de la casa había una mesa puesta donde la liebre de marzo y el sombrerero que estaba tomando el té. El lirón estaba sentado entre hombros profundamente dormido y los dos tenían los codos apoyados sobre él mientras hablaban por encima de su cabeza. Qué incómodo por el lirón, pensó Alicia, aunque supongo que como está dormido no le molestará. Aunque la mesa era grande, los tres estaban apiñados en una esquina. No hay sitio, no hay sitio, gritaron al ver aproximarse a Alicia. Hay espacio de sobra, dijo Alicia, indignada, y se sentó en un enorme sillón en un extremo de la mesa. También recordemos que este enorme sillón también lo presenta en las películas donde se sienta el sombrerero, que es un gran sillón. Y luego dice, hay espacio de sobra, dijo Alicia indignada. Tomó un poco de vino, dijo la liebre de marzo, en todo halagueño. Alicia buscó por la mesa, pero en ella solo había un té. No veo que haya vino, observó. No hay, dijo la liebre de marzo. Entonces no es muy educado por su parte ofrecerle, dijo enfadada Alicia. Tampoco fue muy educado por su parte sentarte sin que te hayan invitado, contestó la liebre de marzo. Y por una parte tenía razón, porque cómo era posible de que Alicia llegara a sentarse a una casa donde no es de ella y solo llegaba a sentarse. Pero es ahí donde empieza como es eso raro en sí de la narrativa, porque
¿cómo es posible de que ella solo se llegue a sentar sin tener educación? Y también ellos lo invitan a algo que no, o sea, el licor y no hay licor, sino que lo que hay es té. Entonces ahí viene como ese dilema de decir, ¿qué, cuál o cuál? Las aventuras de Lempita. Hola, saludos. Hola, Lempita, saludos. Quiero ver, esta semana estuvo muy bonita la dinámica que hiciste acerca de la literatura, me gustó mucho, también porque compartiste con todos tus seguidores acerca de la literatura y también me gustó porque también estuviste promocionando los canales, así que estuvo súper chido. Y ahora estábamos hablando acerca de esto, del dilema que se tenía entre Alicia y la liebre de marzo. Entonces, no es muy educado por su parte ofrecerlo, dijo enfadada Alicia. Tampoco fue muy educado por tu parte sentarte sin que te hayan invitado, contestó la liebre de marzo. No sabía que esta mesa fuera suya, dijo Alicia. ¿Está preparada para más de 3? Necesitas un buen corte de pelo, dijo la liebre, tras haber estado mirando a Alicia durante un rato con grande curiosidad. Esta fue primera observación. No debería usted hacer comentarios personales, dijo severamente Alicia. Es muy grosero. Al oír esto, el sombrerero abrió los ojos de par en par, pero solo dijo, ¿en qué se parece un cuervo y un escritorio? Esa también es una frase que lo vamos a poder escuchar en las películas, también en las series y en los dibujos animados, cuando les dice, ¿en qué se parece un cuervo y un escritorio? Bien, ahora vamos a divertirnos, pensó Alicia. Me alegro que hayan empezado a poner acertijos. Creo que pudo adivinarlo, añadió en voz alta. ¿Quieres decir que crees que sabes la respuesta?, dijo la liebre de marzo. Exactamente eso, respondió Alicia. Entonces deberías decir lo que piensas, siguió diciendo la liebre. Ya lo hago, respondió rápidamente Alicia. Por lo menos trato de pensar lo que digo, que es lo mismo, ya se sabe. No es igual en absoluto, dijo el sombrerero. También podrías decir que veo lo que veo, como es lo mismo decir como lo que veo. Y también añadió la liebre, podrías decir que me gusta lo que tengo, es lo mismo que decir tengo lo que me gusta. Aquí podemos encontrar también un elemento, quiero ver si es sintáctico, creo que es un elemento sintáctico en donde cambian las palabras de orden y, digamos, son las mismas palabras, pero dicen una cosa distinta, porque, por ejemplo, dice, tengo lo que me gusta y o dice, respiro cuando duermo, es igual a decir duermo cuando respiro, pero tiene distinta connotación. ¿Por qué? Porque dice, respiro cuando duermo y luego duermo cuando respiro. O sea, la acción es una donde respira y la otra es cuando duerme. Entonces, como hacen este juego de palabras que es muy interesante dentro de esa narrativa. Y luego dice, para ti sí que es lo mismo, dijo el sombrerero, y sí quedó zanjada la conversación. Todo el grupo permaneció durante un minuto en silencio mientras Alicia pensaba en lo que sabía sobre cuervos y escritorios, que no era demasiado. El sombrerero fue el primero en hablar. ¿Qué día del mes es hoy?, dijo volviéndose a Alicia. Había sacado el reloj del bolsillo y lo estaba mirando inquieta, agitándolo de cuando en cuando, llevándose a la oreja. Alicia reflexionó durante un instante y entonces dijo, estamos a 4. 2 días de retraso, suspiró el sombrerero. Te dije que la mantequilla no sería buena para la maquinaria, añadió mirando enfadado a la liebre de marzo. Era la mejor mantequilla, dijo mansamente la liebre de marzo. Sí, pero también debe haberse colocado algunas migas, gruñó el sombrerero. ¿No debías haberlo puesto con el cuchillo de pan? Sí, pero también deben haber colocado algunas migas, gruñó el sombrerero. La liebre de marzo cogió el reloj y lo miró apesadumbrada, que es una palabra para mí nueva, apesadumbrada, que es no sé, como pesadumbre, como tristeza. Y luego lo metió en su taza de té y lo miró otra vez, pero no se le ocurrió nada mejor que decir así, que repitió sus primeras observaciones.
Sabes que era la mejor mantequilla. Alicia había estado observando por encima de su hombro con gran curiosidad. ¡Qué reloj tan divertido! Exclamó. Dice del día del mes, pero no dice la hora. Y aquí también es un elemento, no sé si ustedes ya vieron la segunda parte de la Alicia, que es otro libro que se llama A través del espejo. Que ese es otro libro que ya vamos a leer cuando terminemos lo vamos a conseguir y vamos a leerlo. Porque, digamos, la película en sí ha venido a darle realce a Alicia en el País de las Maravillas, pero se tenía o se tiene otra obra que se llama A través del espejo, en el cual estaba, digamos, sí es como la continuación de pero no tenía tanto realce, sino que fue como para el año 2016 o 2017, no recuerdo, 2018, que Disney bueno, ahí estamos diciendo la marca, pero Disney hizo la película A través del espejo, que es la continuación de este libro, en el cual muy pronto, después de finalizar, vamos a estar leyendo. Ahí está el elemento simbólico del reloj, que significa como el tiempo, el espacio y todo lo que está relacionado al tiempo, porque acá ya aparece este elemento que habla acerca del tiempo y que el reloj simboliza eso. Y luego dice, ¿por qué tendría que ser así? Murmuró el sombrerero. Es que tu reloj te dice el año. Pero desde luego que no, replicó Alicia inmediatamente. Pero eso ocurre porque estamos en el mismo año durante mucho tiempo seguido. ¿Qué es justo el caso del mío? Dijo el sombrerero. Alicia estaba terriblemente confundida. La observación que había hecho el sombrerero parecía no tener significado, pero sin duda estaba construida correctamente. No le he tenido muy bien, no le entiendo muy bien, añadió, de la manera más educada que pudo. El lirón se ha dormido otra vez, dijo el sombrerero, y le echó un poco de té calientito en la nariz. El lirón sacudió impaciente la cabeza y dijo sin abrir los ojos, por supuesto, es justo lo que yo iba a decir. ¿Sabes que la respuesta del acertijo? Preguntó el sombrerero volviéndose de nuevo a Alicia. No, me rindo, respondió ella. ¿Cuál es? No tengo ni la menor idea, dijo el sombrerero. Ni yo, añadió la liebre de marzo. Alicia, aburrida, suspiró. Creo que podría utilizar el tiempo en otras cosas, dijo, en lugar de malgastarlo en acertijos sin soluciones. Si tú conocieses el tiempo como yo, dijo el sombrerero, no dirías nada sobre el malgastarlo. Él es así. No se le quiere decir, dijo Alicia. Desde luego que no, dijo el sombrerero sacudiendo con altivez la cabeza. Me atrevería a asegurar de que tú ni siquiera has hablado con él. Es aquí donde agarra también ese elemento que les menciono sobre la segunda obra que se llama Alicia a través del espejo. ¿Por qué? Porque el tiempo, el reloj, o sea, lo plantea en este libro como uno de los elementos tan importantes, porque recordemos que Alicia se ha ido, o bueno, no sé si sí se ha ido en un sueño, o lo digamos, no sé, digamos que es un sueño, pero el tiempo está en constante, pero el tiempo es un elemento importante dentro de la narrativa que cuando nosotros lo leemos es como, vaya, es un personaje más, o no lo vemos como personaje, pero que muy interesante el escritor porque lo retoma en su segundo libro. Y si no tenemos estas ideas del tiempo o esas especificaciones, cuando vayamos a leer la segunda obra, vamos a tener que releer de nuevo o buscar en qué capítulos están ese elemento para poder conectarlo. Entonces, es de tenerlo muy claro para que en el siguiente libro podamos saber de qué es más o menos se está basando o cuál es el tiempo de la narrativa. Entonces, y dice, desde luego que no, dijo el sombrerero sacudiendo con altivez la cabeza. Quizá no, respondió Alicia con prudencia, pero cuando aprendí música, aprendí cómo marcar el tiempo. Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo no sé nada de piano, no sé nada de música, ni nada. Pero yo tengo amigos y amigas
en el cual ellos sí tocan violines, tocan, ¿cómo se le llama? Piano o teclado, no sé, o también violín, y que ellos sí conocen la marcación del tiempo, digamos que va a tal momento, va la trompeta, va que la guitarra, etcétera, el montón de instrumentos, y a eso significa de marcar el tiempo. La blanca, la negra, la corchea. Ajá, eso también, o sea, no sabemos mucho acerca de la música, pero de eso se trata, de que más o menos eso nos plantea. Eso explica todo, dijo el sombrerero. Él no soporta que le marquen. Ahora, si tú tuvieses una buena relación con él, haría con el reloj casi todo lo que tú deseas. Por ejemplo, imagínese que fueran las 9 de la mañana, justo a la hora de empezar las lecciones. Solo tendríamos que lanzarnos una indirecta y en un abrir y cerrar de ojos, el reloj daría la vuelta y a la 1:30 sería la hora de comer. Ojalá que fuese así, murmuró la liebre de marzo por sus adentros. Eso sería realmente fantástico, dijo Alicia, pensativa, pero entonces no tendría hambre. Al principio quizás no, dijo el sombrerero, pero podrías dejar que fueran la 1:30 tanto tiempo como tú quisieras, así como todos lo manejan, preguntó Alicia. El sombrerero sacudió tristemente la cabeza. Yo no, respondió, discutimos el paso marzo, justo antes que se volviera loca, señalando con la chucharita la liebre de marzo. Cucharita, perdón, cucharita de la liebre de marzo. Fue en el gran concierto que dio la reina de corazones y yo no tenía que cantar. Brilla, brilla, pequeño murciélago. Me preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes por casualidad esta canción? Cree que le ha oído, dijo Alicia. ¿Sabes entonces cómo continúa así? Siguió el sombrerero. Vuelas ahí por encima del mundo como una bandeja de té en el cielo, brilla, brilla. En ese momento el lirón se estremeció y empezó a cantar entre sueños. Brilla, 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 brilla. Y siguió cantando durante tanto rato que tuvieran que pellizcarle para que dejase de cantar. Bien, pues apenas había terminado la primera estrofa, dijo el sombrerero, cuando la reina se levantó y se puso a gritar. Está matando el tiempo, que le corten la cabeza. Bueno, yo no lo puedo hacer como ella, pero si ustedes han visto ¡Córtale la cabeza! Ajá. Si ustedes han visto la película, es como con ese tono, ¿va? Entonces dice, corten la cabeza. ¡Qué salvaje! Exclamó Alicia. Y desde entonces siguió diciendo tristemente el sombrerero, el tiempo no hace nada de lo que te pide, ahora son siempre las 6. Y esa es otra cosa muy curiosa con el tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense, según la narrativa fuera así, que uno dijera, que sea la 1. Y como dice, tú tienes que ser amigo del tiempo para poder hacerte un favor o para poder llegar a la 1. Yo alargaría las horas de dormir, o las horas de comer, o los sábados y los domingos para no ir a trabajar. Ajá, exacto. Entonces también nos ponen en perspectiva el uso del tiempo que nosotros manejamos. Y dice, a Alicia se le ocurrió una brillante idea. Entonces, ese es el motivo de que haya tanta vajilla de té aquí puesta, ¿no? Preguntó. Sí, ese es, contestó el sombrerero con un suspiro. Como siempre, a la hora del té no nos da tiempo a lavar los platos. Supongo que por eso estamos constantemente cambiando de sitio alrededor de la mesa, dijo Alicia. Exactamente, por eso, dijo el sombrerero. Conforme van ensuciándose las cosas. Pero, ¿qué ocurre cuando llega otra vez el principio? Se atrevió a preguntar Alicia. ¿Qué tal si cambiáramos de tema? Interrumpió la liebre de marzo con un bostezo. Ya me aburre. Propongo que la señorita nos cuente un cuento. Me temo que no sé ninguno, dijo Alicia bastante alarmada ante la proposición. Entonces, no nos cuente, el lirón, gritó los dos. Despierta, lirón, y le pellizcaron a la vez por los lados. Muy despacio el lirón abrió los ojos. No estaba dormido, dijo con una voz débil y ronca. He oído todo lo que habéis dicho, amigos.
Cuéntenme un cuento, dijo la liebre de marzo. Sí, por favor, hazlo, suplicó Alicia. Y que sea deprisa, añadió el sombrerero, o volveremos a dormir antes de terminarlo. Había una vez 3 hermanitas, empezó el lirón con mucha prisa, que se llamaba Elsie, Lassie, Telly, y vivían en el fondo de un pozo. ¿De qué vivían?, preguntó Alicia, que siempre mostraba un gran interés en asuntos de alimentación. Vivían de melaza, dijo el lirón, después de reflexionar durante un par de minutos. Sabe que es imposible vivir solo de eso, añadió Alicia amablemente. Se habrían puesto enferma. Y así fue, dijo el lirón, muy enferma. Alicia trató de imaginar cómo sería vivir de esa extraordinaria manera, pero como le resultaba muy desconcertante, siguió preguntando. Pero, ¿por qué viven en el fondo de un pozo? Toma un poco más de té, dijo la liebre de marzo, y Alicia, en un tono muy serio, todavía no he tomado nada, contestó Alicia, ofendida, así que no pudo tomar más. Querrás decir que no puedes tomar menos, dijo el sombrerero. Es muy fácil tomar un poco más que nada. Nadie le ha pedido su opinión, dijo Alicia. ¿Quién está haciendo comentarios personales ahora?, preguntó con aire de triunfo el sombrerero. Alicia no sabía qué contestar a esto, así que sirvió un poco de té y de pan con mantequilla, y volviéndose al lirón le repitió la pregunta. ¿Por qué viven en el fondo del pozo? El lirón volvió a pensarlo durante un par de minutos y entonces dijo, era un pozo de melaza. Eso no existe, exclamó Alicia muy enfadada, pero el sombrerero y la liebre de marzo hicieron que se callase diciendo tss, tss. Y el lirón añadió, si no sabes comportarte, mejor será que termines tú el cuento. No, por favor siga, dijo Alicia, no volveré a interrumpir. Incluso me atrevería a decirle que puede que exista uno. Desde luego existe uno, dijo indignado el lirón. Sin embargo, accedió a seguir. Así que estas 3 hermanas estaban aprendiendo a extraer. ¿Qué?, dijo Alicia, olvidando su promesa. Y melaza, dijo el lirón, esta vez sin darse ni cuenta. ¿Quiere una taza limpia?, interrumpió el sombrerero. Vamos a cambiarnos de sitio. Mientras decía esto, se cambió de asiento y el lirón le siguió. La liebre de marzo se colocó en el sitio del lirón y Alicia ocupa el lugar de la liebre de marzo, aunque de mala gana. El sombrerero fue el único que se benefició del cambio. Alicia estaba mucho peor porque la liebre de marzo acababa de verter la jarra de leche sobre su plato. Alicia no deseaba ofender de nuevo al lirón, así que con prudencia le dijo, pero no comprendo de dónde sacaste la melaza. Sí se puede sacar agua de un pozo, dijo el sombrerero. Supongo que de un pozo de melaza se podrá sacar melaza. ¿Lo entiendes? Estúpida. Pero ella está... Así dice. ¿Lo entiendes? El tratamiento. Y luego dice, pero ellos estaban dentro del pozo, dijo Alicia. El lirón sin tener en cuenta este último comentario. Ya nos van a censurar aquí. Y luego dice, por supuesto que sí, dijo el lirón, bien dentro. Esta respuesta confundió tanto a Alicia que dejó al lirón continuar con el cuento durante un rato, sin interrumpirle. Estaban aprendiendo a dibujar, siguió diciendo el lirón, bostezando y frotándose los ojos porque empezaba a tener sueño, y pintando todo tipo de cosas, todo lo que empezaba por M. ¿Por qué por M?, dijo Alicia. ¿Por qué no?, dijo la liebre de marzo. Alicia se quedó callada. A todo esto el lirón ya había cerrado los ojos y empezaba a dormirse. Pero al pellizcarle, el sombrerero se volvió a despertar, dando un chillido y siguió. Lo que empezaba por M como musaraña, mesas, memoria y magnitud. Ya sabes, decimos que hay cosas que tienen poco, más o menos, la misma magnitud. ¿Has visto alguna vez dibujar una magnitud? Realmente, ahora lo que pregunta, dijo Alicia muy confundida, creo que no.
Entonces debería callarte, dijo el sombrerero. Esta grosería era más de lo que Alicia podía soportar. Se levantó disgustada y se marchó. El lirón se durmió al instante y ninguno de los otros dos se dio cuenta de que se marchaba, aunque ella miró hacia atrás un par de veces con la esperanza de que la llamaran. La última vez que se volvió a mirarla estaba tratando de meter el lirón en la tetera. Por nada del mundo volverá otra vez ahí, dijo Alicia, mientras trataba de encontrar el camino para cruzar el bosque. Es la merienda más estúpida que he tenido en toda mi vida. Al decir esto, observó que uno de los árboles tenía una puerta que llevaba en su interior. Qué curioso, pensó. Pero todo es curioso hoy. Creo que debería entrar, y entró. De nuevo, volvió a encontrarse con la larga sala cerca de la mesita de cristal. Esta vez me las arreglaré mejor, se dijo, y empezó por coger la llavecita dorada y abrir la puerta que daba al jardín. Entonces se puso a mordisquear la seta y se había guardado un trocito en el bolsillo hasta que midió más o menos un pie. Después atravesó el pequeño pasillo y entonces, por fin, se encontró en el precioso jardín entre brillantes matas de flores y fuentes de agua fresca. Si ustedes se fijan en este capítulo que se llama El té de locos, encontramos un discurso muy bonito entre Alicia y los personajes de la liebre, la liebre, Lirón y el sombrerero. ¿Por qué? Porque empiezan a tener como ese diálogo como como un diálogo incongruente, pero a la misma vez congruente. Porque dice, ¿cómo es posible de que exista un pozo de melaza si de un pozo de melaza no existe? Entonces es ahí donde hay ese diálogo extraño. A mí lo que me parece como cuestionable es la personalidad que le dan al sombrerero en el libro. Ajá. Es muy diferente a la personalidad que le dan en la película o en la caricatura, porque al final en la película o en la caricatura resaltan la locura, pero en cambio aquí en todo el discurso que ha tenido, por lo menos en este capítulo, suena a alguien altanero, petulante y grosero. No sé si es mi percepción personal, pero por el diálogo que él hace, me mete en la cabeza ese tipo de personalidad. Sí, y eso les iba a decir, o sea, este capítulo, pero no sé si es Bueno, hemos leído un poco porque también el sombrerero no ha aparecido hasta el momento. Pero digamos, la personalidad que muestra es extraña. Ajá, o sea, hasta chocante. En cambio, el sombrerero loco en la película es agradable por su locura, pero me ha caído pesado por su altanería. Ajá, pero sigamos leyendo, puede ser de que más adelante, o sea, solo sea como una perspectiva que hemos tenido ahorita y que puede hacer que en los siguientes podamos encontrar un poco más acerca de la locura del sombrerero. Entonces, este era el capítulo 7, ¿quiero ver? Sí. El capítulo 7 en el cual, en donde se tomaban un té de locos, y es ahí donde les mencionaba de que el discurso es incongruente, pero a la vez incongruente, porque, o sea, puede ser, ahí está eso de la congruencia entre lo que se dice y en lo que sí puede existir y en lo que no puede existir. Entonces nos vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo 8, que se llama El campo de croquet de la reina, que también, si solo con el tema nosotros podemos saber cuál es qué vamos a leer, porque si hemos visto la película sabemos que pasa en el campo de croquet de la reina, pero ahora vamos a ver si es cierto que si el libro tiene como ese pegue con la película o no. Entonces vamos a leer este capítulo. El campo de croquet de la reina. Había un enorme rosal cerca de la entrada del jardín,
concuerda con la película. Sus flores eran blancas, pero 3 jardineros se afanaban en pintarlas de rojo. También pasa en la película. Para Alicia esto era muy curioso y se acercó para observarles más de cerca. En el momento en que llegaba a su lado, oyó que uno de ellos decía: «Cuidado, Cinco, no me salpiques». «No, no puedo evitarlo», dijo Cinco enfadado. «7 me ha dado en el codo». Al oír esto, 7 alzó la vista y dijo: «Muy bien, Cinco, siempre echando la culpa a los demás. Mejor será que son las cartas, son las cartas. También concuerda con la película. Dijo Cinco: «Ayer oí decir a la reina que merecía que te cortaran la cabeza». «¿Por qué?», dijo el que había hablado en primer lugar. «Eso es asunto tuyo, Dos», dijo 7. «Sí que lo es», dijo 5, «y yo voy a contárselo. Fue por llevarle a la cocinera bulbos de tulipán en lugar de cebollas». 7 tiró su pincel y comenzó a decir: «Bueno, de todas las cosas injustas», pero en ese momento sus ojos se fijaron por casualidad en Alicia, que seguía observándolos, e inmediatamente dejó de hablar. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? No entiendo el salto del tiempo. Estaba con el sombrerero y hoy está en el campo. Hubo una parte que quedó como, ¿cómo fue Alicia? ¿Cómo dejó el sombrerero y se fue al campo de golf? ¿De qué? De croquet. De croquet. Es que en la última parte dice de que se levantó de la mesa, se fue en el camino y ella pensó que los que estaban en la mesa la iban a llamar. Entonces así termina el capítulo anterior. Pero hay un gran vacío. Pero, ¿cómo explicarle? ¿Cómo se llama? En la literatura se le llama flashback, cuando regresa, o flashback, y está otro término que no recuerdo, pero se trata de eso, de que es como algo cinematográfico, en el cual, digamos, está pasando la escena, pero al mismo tiempo vos podés estar en el siguiente capítulo, pero no sabes qué pasó en ese lapso. Entonces, en este caso, así ha hecho este recurso literario en el cual, digamos, estaba tomando té con el té de locos y luego de ahí, digamos, ella sale, pero en ese tiempo no se sabe si caminó, si encontró no sé qué, sino que aquí solamente aparece que estaba cerca de la entrada del jardín. Si lo comparas con la película, en la película sucede que se encoge, se mete dentro de la tetera, crece, que le hace un vestido, que él la esconde en su sombrero, que lo persiguen los guardias. Ajá. Entonces hay un montón de, ahora sí vi un montón de diferencias en cuanto al salto del tiempo, pero no sé si estoy confundido con el momento en la película o el libro realmente no recoge todos esos hechos que la película muestra. Hasta el momento, lo que hemos leído no recoge la persecución. Puede ser que más adelante esté y que también lo hayan agregado en esta etapa. No sabemos todavía porque no le hemos terminado de leer, pero ahorita sí tenemos este vacío, como tú decís, de no saber cómo llegó hasta ahí, porque empieza con había un enorme rosal, sí. Es decir, empieza de una partida. Ajá. Y es un muy buen punto, es una buena diferencia entre el libro y la película. Entonces estábamos diciendo que estaban hablando las cartas y que el 2, que el 5, ajá, y que, digamos, dice que Alicia, o sea, se fijaron por casualidad en Alicia, que seguía observándolos e inmediatamente dejó de hablar. Los demás se volvieron todos juntos e hicieron una reverencia. ¿Podrías decirme por qué estáis pintando estas rosas?, dijo Alicia tímidamente. 5 y 7 no contestaron, pero miraron a 2. 2 en voz baja empezó a hablar así. Bien, señorita, el hecho es que aquí debería haber un rosal rojo y por error nosotros pusimos un blanco. Si la reina se entera, nos cortará la cabeza. Así que ve, señorita, antes de que venga, estamos haciendo todo lo posible para
Y en ese momento, Cinco, que había estado vigilando el jardín muy nervioso, gritó: ¡La reina! ¡La reina! Inmediatamente los 3 jardineros se arrojaron al suelo boca abajo. Se oyó el ruido de muchos pasos y Alicia se volvió deseando ver a la reina. Primero llegaron 10 soldados cargados de bastones. Tenían la misma forma que los 3 jardineros, rectangular y plana con los naipes, y las manos en los ángulos. Eso te iba a decir. Ajá, no, es un naipe con las manos aquí. Ajá. Entonces, no en medio. No, sino que, ajá, y eso te va, arriba. ajá. Entonces, eso te voy a decir, que con la serie animada de Disney, ahí está una película de Disney, que no es la que vemos, vean, repetidamente en el canal de televisión, sino que lo dan en los muñequitos animados, ahí sí se aparecen mucho estos naipes. Y dice... estos iban adornados de diamantes y al igual que todos los soldados caminaban de en dos en dos. Detrás de ellos iban los infantes. Eran 10 y los más pequeños se acercaban saltando alegremente, cogido de la mano por las parejas. Todos iban adornados de corazones. Luego venían los invitados, la mayoría de ellos eran reyes y reinas, y entre ellos Alicia divisó el conejo blanco. Estaba hablando de manera nerviosa y rápida, sonriendo en todo lo que se decía, y pasó delante de ella sin verla. Seguidamente pasó la sota de corazones, que llevaba la corona del rey en un cojín de terciopelo carmesí. Y al final de este grandioso cortejo venía el rey y la reina de corazones. Alicia no sabía si debía tumbarse boca abajo como los 3 jardineros, pero no recordaba haber oído decir eso fuese una norma obligatoria en el cortejo. Y además, ¿de qué serviría un cortejo?, pensó. Si la gente tiene que tumbarse boca abajo y no puede verlo, dice. Así que permaneció de pie donde estaba y esperó. Cuando el cortejo llegó frente a ella, todos se detuvieron y la miraron. Y la reina dijo severamente: ¿quién es esta?, le preguntó esto a la sota de corazones, que como única respuesta hizo una reverencia y sonrió. Idiota, dijo la reina, sacudiendo impacientemente la cabeza, volviendo a Alicia, y continuó diciendo: ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Alicia, para servirle, majestad, contestó muy educada. Pero por sus adentros añadió: bueno, al fin y al cabo solo son una baraja de cartas. No tengo por qué tenerle miedo. ¿Y quiénes son estos?, preguntó la reina, señalando a los 3 jardineros que estaban tumbados alrededor del rosal, porque como estaban tumbados boca abajo y el dibujo de su espalda era el mismo que el resto de la baraja, no sabía si eran jardineros, soldados, cortesanos o los 3 de sus propios hijos. De sus propios hijos. Es decir, la reina tenía hijos. No se van. Decía, o eran cortesanos o 3 de sus propios hijos. ¿Cómo voy a saberlo yo?, dijo Alicia, sorprendida de su propio atrevimiento. Eso no es asunto mío. La reina se puso roja de ira y tras mirarla durante un segundo, hecha una fiera, gritó: ¡que le corten la cabeza! ¿Qué? Absurdo, dijo Alicia con voz fuerte y decidida, y la reina se calló. El rey le puso una mano en el brazo y dijo tímidamente: piénsalo, querida, solo es una niña. La reina se alejó de él y muy enfadada, y le dijo a la sota: dale la vuelta. Con un pie, la sota le dio la vuelta con mucho cuidado. Levantaos, dijo la reina con un chillido estridente, y inmediatamente los 3 jardineros se pusieron de pie y empezaron a hacerle la reverencia al rey y a la reina, a los infantes y a los demás. Ahí la imagen de un rey. Ajá. No existe en la película. No. Solo se ve que está muerto en el río, pero aquí en el libro el rey y la reina están juntos. Ajá. Y a mí me parece raro porque dice: o serían sus 3 propios hijos. Entonces no sé si se refiere a los 3 hijos de ella o a los hijos de la carta. Ajá. Entonces, ahí vea, también es algo curioso porque no
aparece un rey dentro de la película como tal. Para allá, gritó la reina, me estás mareando, y luego volviéndose hacia Rosal prosiguió. ¿Qué habéis estado haciendo aquí? Con la venida de su majestad, dijo Dos muy sumiso mientras se arrodillaba. ¿Intentábamos? Ya veo, dijo la reina, que había estado examinando las rosas. ¡Que les corten la cabeza! El cortejo avanzó mientras 3 de los soldados se quejaban detrás para ejecutar a los pobres jardineros que corrieron hacia Alicia en busca de protección. No seréis decapitados, dijo Alicia, y los metió en una enorme maceta que había cerca. Los 3 soldados lo buscaron durante 2 minutos y luego tranquilamente se fueron detrás de los demás. ¿Les habéis cortado la cabeza?, exclamó la reina. Con la venida de su majestad ya no tienen cabeza, respondieron gritando los soldados. Muy bien, exclamó la reina. ¿Sabes jugar el croquet? Los soldados permanecieron en silencio y miraron a Alicia, ya que la pregunta iba evidentemente dirigida a ella. Sí, asintió Alicia. Entonces, venga, rugió la reina, y Alicia se unió al cortejo, preguntándose qué más podría pasar después. Hace muy buen día, dijo una tímida vocecita a su lado. Ella observó que junto a ella caminaba el conejo blanco, que la miraba ansiosamente a la cara. Muy bueno, dijo Alicia. ¿Dónde está la duquesa? Se apresuró a decir el conejo en voz muy baja. Mientras hablaba, miraba apurado por encima de su hombro y después se puso en puntillas, acercó la boca al oído de Alicia y susurró. Está sentenciada a muerte porque tiene esa condenada, dijo Alicia. ¿Has dicho? ¿Qué pena?, preguntó el conejo. Que no es aquí donde se llama Am. Ajá. En la película. En la película se llama Am, pero Am ya apareció en el capítulo 5. Con el capítulo 5 cuando se presenta Alicia ante la reina y le pregunta, ¿cómo te llamas? Am, le dice. Entonces ya lo vimos en el capítulo, pero en la película es al inicio, antes del cortejo, cuando se conoce con la reina y le pregunta que tenía una gran cabezota, que cómo se llamaba, ajá, etcétera. Entonces es como una mezcla entre el capítulo 5 y el capítulo 8. Ajá. No lo he dicho, dijo Alicia. No creo que sea una pena, pregunté por qué. Abofeteó a la reina y empezó a decir el conejo. Alicia no puede evitar de risa. Oh, shh, murmuró el conejo muy asustado. La reina puede oírte. Ella, la duquesa, llegó un poco tarde y la reina dijo. Cada uno a su sitio, gritó la reina con voz estronadora y la gente se puso a correr en todas las direcciones, tropezando unos con otros. Sin embargo, en 1 o 2 minutos, todos se colocaron en sus puestos y empezó la partida. Alicia pensó que nunca había visto un campo de croquet tan curioso, con zanjas y montículos por todas partes. Las bolas y los mazos eran erizos flamencos vivos, respectivamente, mientras que los soldados se doblaban, apoyándose en sus pies y en sus manos para servir de arco. Este capítulo, este pedazo, este fragmento, también lo podemos verificar y lo podemos confirmar en la película de Disney, pero animada, en el cual pasa que están jugando el croquet y se doblan las cartas y ahí pasa la pelotita, que es un erizo, y también es un flamenco que también en la película aparece. Solo hay que tomar en cuenta de que a veces YouTube, al tener una hora de transmisión, cierra el en vivo. Ajá. Así es que de antemano... sí, si ustedes ven o tienen eso de que estamos hablando y de repente nos quedamos, es porque se corta la conexión y YouTube corta, así que bueno, si se llega a cortar, no se preocupen porque en el siguiente martes vamos a seguir hablando acerca de Alicia. Pero continuemos, porque creo que al momento no ha habido corte, ¿verdad? No, pero estamos a 10 minutos. Estamos a 10 minutos, vaya, ok. Entonces, digo,
Cada uno a su sitio, gritó la reina con voz atronadora y la gente se puso a correr como loca y ya decíamos de que habían flamencos, volaterizos y que se doblaban como arcos las cartas. Al principio la mayor dificultad que encontró Alicia fue manejar el flamenco. Consiguió sujetarle bastante bien el cuerpo bajo el brazo, con las patas colgando, pero generalmente cuando ya había logrado que estirarse el cuello para darle un golpe al erizo con la cabeza, el flamenco se dobla y la mira a la cara con una expresión tan confundida que Alicia no podía evitar la risa. Y cuando por fin había logrado bajar la cabeza e iba a empezar de nuevo, era muy molesto ver que el erizo se había desenrollado y se marchaba a una zanja o montículo en el camino por el que ella deseaba mandar el erizo. Y como los soldados que formaban los arcos estaban continuamente moviéndose y desplazándose en otras zonas del campo, Alicia pronto llegó a la conclusión de que sin duda esta era una partida muy difícil. Todos los participantes jugaban a la vez sin esperar su turno, discutiendo el tiempo y peleándose por el erizo. Muy pronto, la reina estuvo hecha una furia y empezó a patalear y a gritar a cada minuto: que le corten la cabeza a este, que le corten la cabeza a la otra. Alicia empezó a estar intranquila hasta que en ese momento no había tenido ningún problema con la reina, pero sabía que en cualquier momento eso podía ocurrir. Y entonces pasaba, ¿qué será de mí? Aquí les encanta decapitar a la gente. Lo más increíble es que todavía queda algún vivo. Estaba tratando de encontrar alguna manera de escaparse sin ser vista, cuando observó en el aire una curiosa aparición. Al principio le extrañó mucho, pero tras observarla durante un par de minutos, descubrió que era una sonrisa y se dirigió. Es el gato Cheshire. Ahora tendrá a alguien con quien hablar. ¿Cómo vas?, dijo el gato, tan pronto como tuvo suficiente boca para hablar. Alicia esperó hasta que aparecieran sus ojos y entonces le hizo una señal con la cabeza. No tiene sentido hablarle, pensó, hasta que por menos una de sus orejas haya aparecido. Al minuto siguiente había aparecido toda la cabeza y entonces Alicia dejó su flamenco en el suelo y empezó a informarle el juego, muy contenta de tener a alguien que nos escuche. Nada de esto está en congruencia con la película. Fíjate que sí, porque yo sí recuerdo de que el gato la tira y va hasta... O no le aparece ahí. Pero el gato nunca aparece en esa escena. No Por eso es que estoy medio confundido con una la escena, película y con el libro. Ahorita mi cerebro se ha confundido. No sé qué está pasando. Yo tampoco no recuerdo si el gato aparece cuando está jugando el croquet. No recuerdo. Pero si ustedes saben, nos pueden enviar ahí o nos pueden comentar. Parecía que el gato decidió que ya era visible suficientemente parte de su cuerpo y no dejó que apareciese nada más. Creo que están haciendo trampa, empezó Alicia en tono más bien de queja. Y todos se pelean tan terriblemente que uno no sabe oír hablar a sí mismo. Y parece que no tienen ninguna norma, o por lo menos si es que hay alguna, nadie la sigue. Y no te imaginas qué confuso resulta todas esas cosas vivientes. Por ejemplo, el arco con el que yo tengo que pasar ahora va por ahí corriendo hasta que el otro lado del campo y debería haber golpeado el erizo a la reina. Ahora mismo, si no se hubiese marchado corriendo cuando vio acercarse el mío. ¿Te gusta la reina?, dijo el gato en voz baja. En absoluto, dijo Alicia, es extremadamente. ¿Te gusta la reina? Sí, así dice, ¿te gusta la reina? Como que dijo el gato en voz baja. Como que una insinuación extraña. LGBTI, no sé cómo es. Pero no sé en qué sentido, o sea, si su actitud, su físico, o qué, pero ahí está, dice, ¿te gusta la reina?, dijo el gato en voz baja.
En absoluto, dijo Alicia, es extremadamente, y se queda pensando. Justo en ese momento se dio cuenta de que la reina estaba muy cerca detrás de ella escuchando, así que continuó diciendo, probable que gane, que casi no merece la pena terminar la partida. La reina sonrió y pasó de largo. ¿Con quién estáis hablando?, preguntó la reina acercándose a Alicia y mirando la cabeza del gato con gran curiosidad. Es un amigo mío, un gato de Chiserry, dijo Alicia, permitiéndose que se lo presente. No me gusta nada su aspecto, dijo el rey. Sin embargo, si a él le place, dejaré que me bese la mano. Prefería no hacerlo, observó el gato. No sea impertinente, dijo el rey. Y no me mires así mientras hablaba, sé que había puesto detrás a Alicia. Un gato puede mirar a un rey, dijo Alicia. Lo he leído en el libro, pero no recuerdo en cuál. Bien, habrá que suprimirlo, dijo muy decidido el rey, y llamó a la reina que pasaba en ese momento a su lado. Querida, me gustaría que hiciese suprimir este gato. La reina solo tenía una forma de arreglarlo, todas las dificultades, ya fuese grandes o pequeñas. ¡Córtele la cabeza! que le corten la cabeza, dijo así, si tan siquiera mirarlo. Yo mismo traeré el verdugo, dijo impaciente el rey, y se marchó a toda prisa. Alicia pensó que bien podría volver y ver cómo iba la partida, cuando a distancia oyó la voz de la reina que gritaba enfurecida. Ya le había oído sentirse de muerte a 3 jugadores porque había perdido su turno y no le gustaba nada cómo se estaba poniendo las cosas, ya que la partida era tan confusa que nunca sabía si era su turno o no. Así que fue en busca de un erizo. Recordemos que el erizo se fue. Era la pelota y se había ido. Ajá, exacto. El Pero erizo. En otra parte del libro anterior también había un desmadre con el juego y las reglas. Al final, todos los juegos y las reglas en el libro son así, desordenados, sin que reglas. No hay regla, que no hay ley. Ajá, cabrón. ¿Se acuerdan no me acuerdo si el capítulo 2 o el capítulo 3? Que hacen una carrera y que no saben quién va primero, quién va segundo. Ajá. Eso me recuerda que los juegos aquí no tienen reglas. No tienen reglas y que, ajá, exacto. Entonces dice, el erizo estaba enzarzado en una pelea con otro erizo y esta le pareció a Alicia una buena oportunidad para golpear a uno con otro y así marcar. El único problema era que su flamenco se había marchado a la otra punta del jardín, donde Alicia podía tratar de subirse volando en uno de los árboles. Recordemos que los flamencos no pueden volar, pero él se quería subir al árbol. Cuando consiguió capturar el flamenco y traerlo de vuelta a la pelea... No vuelan. No vuelan. Seguro. No, solo están dentro del agua, así como son altos. Seguro. Búsquenlo y ya van a ver. Que nos digan si los flamencos vuelan, porque yo tengo dudas. Cuando consiguió capturar el flamenco y traerlo de vuelta, la pelea se había terminado y los 2 erizos habían desaparecido. Pero no importa demasiado, pensó Alicia, ya que todos los arcos se han marchado de este lado del campo. Así que sujetó el flamenco debajo del brazo con el fin de que no pudiese escapar de nuevo y volvió para seguir conversando un poco más con su amigo. Cuando volvió, donde estaba el gato de Chiserry, se sorprendió al ver una gran multitud a su alrededor. El verdugo, la reina, el rey estaban discutiendo, hablando todo a la vez, mientras los demás permanecían en silencio y parecían muy inquietos. En el momento en que Alicia apareció, los 3 le pidieron que resolviera la cuestión y le repitieron sus respectivos argumentos, aunque todos los que hablaban al mismo tiempo les resultó muy difícil averiguar exactamente qué es lo que decían. El verdugo opinaba que no se podía cortar una cabeza a no ser que estuviese pegada a un cuerpo de donde poder separar, que él nunca había hecho una cosa semejante y que no iba a empezar a hacerla a alturas de su vida. El rey alegaba que cualquier cosa que tuviese cabeza podía ser decapitada y no dijese más tonterías. Veamos. Aquí dice nuestro amigo, dice, los flamencos son buenos nadadores y volantes de gran alcance.
Cuando vuelan en un rebaño, la velocidad máxima de un flamenco puede ser de 35 millas por hora. Y si vuelan, me dicen. Sí, vuelan. Bueno, no sabía. Bueno, no sabíamos realmente. Ajá. Pero yo pensaba de que porque como son gorditos de arriba y tenían una patitas bien delgadas, sí, pensaba que eran como el avestruz. O como los pingüinos. Ajá. Pero no, sí vuelan. Pues recalquemos, pues sí vuelan los flamencos. Y imagínense, 35 millas por hora. Pero bien bonitos son los flamencos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver flamencos, es una cosa magnífica por su tono, su color. Entonces, son muy bonitos. Entonces, el rey estaba alegando de que tenía que ser decapitado y que no dijera más tonterías. La reina pensaba que si no se hacía algo inmediatamente, iba a mandar a decapitar a todo el mundo. Esta última observación fue lo que provocó que todo el grupo se sintiese tan nervioso y serio. Alicia no sabía qué podía decir, excepto, pertenece a la duquesa, mejor será que le pregunte a ella. Está en la cárcel, dijo la reina al verdugo. Tráela aquí, y el verdugo salió con una flecha. En el momento en que el verdugo se marchó, la cabeza del gato empezó a desvanecerse y cuando el verdugo volvió con la duquesa ya había desaparecido por completo. Así que el rey, el verdugo se pusieron a correr de un lado para otro, buscando mientras el resto del grupo siguió con la partida. Entonces, acá termina el capítulo, ¿cómo se llama? El capítulo que se titula El campo de Croquet con la reina, en el cual podemos encontrar muchas diferencias absolutamente con la película. Escenas, diálogos, acciones, personajes que no aparecen, porque en la película solo aparece la reina, aparece Alicia, que está viene grande. De haber caminado sobre la cabeza de Huertos, que lo tiraron de un lado a otro a través del sombrero cuando era enana. No sé, hay tantas cosas que me confunden con la película y el libro, que al final sí hay una gran variación. Sí, y eso lo iba a decir, de que estas son escenas importantes dentro de la historia que no se pueden cortar, que no se pueden quitar porque pierde sentido. Entonces, me imagino que como no se puede hacer exactamente lo que dice el libro, a llevarlo al film, o a llevarlo a la película, etc. El punto está de que lo que han hecho es una adaptación del libro. Entonces, podemos ver la adaptación del libro, no tiene el mismo seguimiento, la misma estructura narrativa con la película, y eso es lo que tal vez, como hemos visto la película y ahora estamos leyendo el libro, nos confunde, como esos saltos de tiempo, las escenas en nuestra mente que ya las tenemos grabadas, bien marcadas, porque, por ejemplo, la persecución, exacto, el sabueso, el chantaje del caballo sobre el sabueso. No aparece un rey. Hasta ahora no he visto muy marcada la presencia de los gemelos. No sé, hay muchas cosas que se alejan totalmente del libro de la película. Exacto. Entonces es ahí donde se habla de adaptaciones, ¿verdad? Sí. No sé, desde el punto de vista literario, qué tan permisibles son las adaptaciones cinematográficas de un libro o de un cuento o de algo. Ajá, eso les iba a decir, que la adaptación del libro es que depende, sinceramente, porque recordemos que adaptar un libro a película o a caricatura son escenas, acciones, momentos que son importantes dentro de la historia y que no se pueden cortar, pero se pueden mejorar. Sí, se pueden mejorar en el sentido de darle como un sentido más limpio o darle un sentido más, ¿cómo se llama? Más comercial. Más comercial, exacto. Entonces, que el libro, y es por eso que yo les menciono, o sea, la película puede ser que sea muy genial, tenga efectos,
pueda tener muchos elementos que aportan, visualmente aportan, pero en sí debemos de leer o debemos de conocer la narrativa de cómo, de cómo el escritor, o sea, o cómo la historia nace para poder decir, es cierto, o sea, sí es esto, pero el libro nos está diciendo otra cosa. Entonces, es por eso que nosotros siempre tenemos esta sección, Libros en Movimiento, en el cual ha llegado a su final sin antes hacer como un recorrido. Entonces, hemos leído 2 capítulos, uno que se llama El cerdo y pimienta. Leímos el cerdo y pimienta la semana, el año pasado. Este día leímos El té de locos, que nos pareció muy interesante el uso de manejo de palabras dentro del discurso narrativo, y también El campo del croquet de la reina, que también hay mucha diferencia con la película. Entonces hemos llegado a esos 2 capítulos que ya nos falta poquito para terminar el libro. Ajá, exacto, pero estése pendientes porque puede ser que en el otro, cuando terminemos empecemos a leer Alicia o literatura salvadoreña o Alicia a través del espejo, etcétera, dependiendo de que los amigos o como vean qué tipo de lectura. Antes de que te vayas adiós, dice Lempita, muy buen tiempo de lectura, amigo. Gracias, Lempita. Ya te voy a escribir ahí por mensaje de WhatsApp, porque no pudimos coordinar las entregas de las camisetas, y también si está Carl Winston Gameplay, también informarle que ha sido el ganador de los audífonos, en el cual vamos a estarme comunicando al finalizar esta sección. Te voy a estar escribiendo para poder coordinar la entrega de todos los productos que tengo. También Freddy. Y también Freddy. No, no me acuerdo. Alexis, si también está viendo, ya te voy a escribir. Vamos para poder coordinar esta semana que viene. Así que, amigos y amigas, espero que les haya gustado estos 2 capítulos que hemos leído de Alicia en el País de las Maravillas, esperándote que también ustedes puedan seguir las lecturas y que también puedan compartir esa experiencia con nosotros. Si tienen dudas o quieren conocer un poco más acerca de este libro o curiosidades o cosas así, lo pueden hacer a través de nuestras plataformas, que me imagino que todos se las pueden, que es acá en la caja de comentarios en YouTube. Pueden hacerlo, o también lo pueden hacer a través de las redes sociales como Eduardo Crespin en Facebook, Twitter e Instagram. Además, acá Eduardo Crespin, también en YouTube, y también lo pueden hacer ahora en Telegram, en el cual nos pueden agregar al número 7351-8586, o a través de WhatsApp, en el cual también nos pueden dejar mensajitos o nos pueden hacer llamadas si ustedes están interesados en algún tema en específico de investigación, o quieren conocer acerca de un libro, o quieren venir también a querer leer con nosotros, también lo pueden hacer. Algo que me parece interesante de Alicia, específicamente hablando de este libro, es de que a través de la sección Libros en Movimiento me estoy dando cuenta que muchas veces asumimos que el libro es exactamente igual a una película o viceversa, y sin embargo es ahí donde viene la famosa discusión de siempre: ¿qué es mejor? ¿Leer libros o ver películas? Al final creo que tanto lo visual como la literatura se complementan unas a otras, y si tenemos la oportunidad de hacer las 2 cosas, sería fabuloso. Sí. Lo conveniente de todo es que nosotros, si podemos, o digamos, no tenemos mucho tiempo por leer, o sea, mucho tiempo a leer el libro, podemos ver la película, pero la película nos da, como les mencionaba, las escenas más importantes dentro de la narrativa, pero lo que no sabemos es qué ha cambiado, qué transformaciones hicieron, qué adaptaciones hicieron las productoras, porque, o sea, esta es la historia en sí, te da como el hilo de la historia, pero puede ser que no te la cuente completamente, sino que deja vacíos, y esos vacíos solamente los podemos conseguir
a través de la propia narrativa. Y otra cosa también muy curiosa es que, por ejemplo, nosotros estamos leyendo este libro en versión español, pero la versión original de cómo fue creado por el escritor es en inglés. Entonces, si ustedes saben inglés, mi recomendación sería léanlo en inglés para conocer un poco más, porque tienen como más elementos conceptuales o elementos que se pierden a la hora de la traducción al español. Y es ahí donde también viene eso. El origen de la obra, o sea, del origen de la obra, de cómo fue escrito. Si fue en español, qué chivo, pero si fue en inglés, hay que aprender inglés para poder leerlo en inglés. ¡Qué chivo! Es como divertido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué chilero en Guatemala! A chilero. Eso. Entonces, es como una recomendación que les puedo hacer de que lean los libros en su idioma original y si no, veamos las adaptaciones, las traducciones y si no también las películas, pero recordemos de que son adaptaciones de la historia original y que hay elementos o vacíos que no se pueden llenar porque hay un tiempo determinado en la película. Así que así hemos llegado al final, invitándoles como siempre a que nos escriban a través de nuestras redes sociales o también nos pueden hacer llamadas o mensajes de texto al número que va a aparecer aquí en pantalla, al 73 51 85 86, y así podamos estar en comunicación con todos nuestros amigos. Entonces me despido este día de Alicia en el País de las Maravillas y el siguiente sábado vamos a estar leyendo otro libro que también lo habíamos dejado. Creo que es Charlie en el cual... O La ladrona del libro. Ajá, no sé exactamente, no recuerdo cuál el que sigue, pero puede ser uno de esos dos. Así que estén pendientes de los libros, la sección Libros en Movimiento, y así que nos vemos a la próxima.